Hola, yo soy Aura de Jardín del Sol Plantas y bienvenidos una vez más a este canal de YouTube y hermosa comunidad plantil. Bienvenidos amantes de las plantas y hoy estamos a punto de sumergirnos en el asombroso mundo de la hermosa Monstera Albo Half Moon. Sí amigos, la conseguimos. Así que prepárense para una experiencia única. Si de pronto se están preguntando ¿cómo así que la conseguimos? Es porque aún no has ido a mirar mi colección de monsteras, donde digo que la monstera albo me está robando el sueño. Y bueno, si bien esta no es una monstera albo totalmente, ¿sí? No es totalmente blanca, la hojita más blanca digamos que es esta que está ya quemada. Así fue como me la entregaron del vivero donde la compré. Entonces bueno, nada, a cuidarla porque de igual manera la hojita está bien, o sea, la hoja sigue. Podríamos recortarla y mirar qué va sucediendo. Pero bueno, al menos es un paso bastante grande, porque estas dos que ya ahorita les voy a hacer un acercamiento son de un vivero diferente a donde compré esta. El precio es significativamente muy diferente. Les voy a hablar como bastante a profundidad sobre este tipo de plantas. Miren que aquí también tiene pues como esta media luna, por eso se llama half moon. Una de las características que considero más fascinantes es la capacidad que tiene esta planta para dividir perfectamente su hoja a la mitad. Entonces, siendo así una mitad totalmente blanca o ya tornándose a un color crema, y la otra parte es la que llevará la clorofila para poder hacer un proceso de fotosíntesis y así poderse alimentar. Entonces, como podemos ver acá, esta hoja en su totalidad aparentemente es blanca, pero en el reverso y en el tallo podemos ver que tiene un poco de verde. Vamos a ver si esta hoja la logramos sacar adelante, y si sí, sería una sorpresa tanto para ustedes como para mí. Aquí podemos ver que tiene un poco como de Thai Constellation, ¿sí? Lo que hace es que esta parte de la hoja, la verde, tenga como unas pinticas o unas manchitas más blancas o crema, o de un tono verde mucho más clarito que el que está en el exterior, haciendo parecer como si fuera una constelación estrellada. Algo que les quería decir antes de comenzar el video es que tengo estos audífonos puestos porque hoy en Santa Elena está haciendo un clima perfecto y como está haciendo tanto sol, no sé, está venteando demasiado. Entonces suena muy fuerte y por eso decidí no utilizar el micrófono que siempre utilizo para grabar, sino estos audífonos, porque hice la prueba y suenan bien. Entonces de antemano, si de pronto el audio no suena tan bueno, lo siento mucho, voy a intentar mejorar en cada video, pero por el momento eso es lo que hay. El tercer punto son las características destacadas. Algo que he notado en muchas plantas variegadas, no solamente en monsteras, sino por ejemplo en alocasias odoras variegatas, es que siempre hay una mayor lentitud en la parte de la variegación. Es decir, miren por ejemplo esta hoja, miren cómo es tan asimétrica, cuando todos hemos visto que las hojas de las monsteras crecen súper simétricas. Miren de qué manera esta parte de la hoja que es blanca es notablemente mucho más pequeña que la parte que sí tiene clorofila y que obviamente puede tener un mayor acceso a la fotosíntesis. Si bien pueden alcanzar grandes tamaños, no sería del mismo tamaño que la monstera deliciosa. Recordemos que las plantas variegadas tienen un crecimiento notablemente más lento que otras plantas que no son variegadas. Otra característica es que este patrón variegado, por lo general, no como en esta, puede variar en cada hoja, lo que hace que cada planta sea única y especial. Otra característica que me parece importante resaltar es la forma ovalada que tienen sus hojas y que tienen una apariencia cordiforme, quiere decir como en forma de corazón. Estas hojas llaman mucho la atención gracias a su aspecto tan elegante y bello. El otro punto es que ella crece como una enredadera, entonces al igual que otro tipo de monsteras como la monstera deliciosa, ella puede tanto treparse como extenderse o arrastrarse, por eso se les llaman plantas rastreras. ¿De qué va a depender esto? Que por ejemplo las ayudemos con un tutor, que ustedes saben que va a crecer verticalmente, por lo cual esto nos va a permitir un crecimiento exuberante y la posibilidad de entrenarla o guiarla en diferentes direcciones. Bueno, otro de los puntos es la lentitud en el crecimiento. Entonces el crecimiento de la monstera albo half moon puede ser significativamente más lento que otras variedades de monsteras. Esto la hace como más codiciada entre los amantes de las plantas,
porque obviamente va a ser mucho mayor el tiempo en que un vivero, por ejemplo, la va a tener que reproducir, esperar que el sistema radicular esté bien desarrollado para poderla vender. A su vez uno podría crear como un vínculo bastante especial con esta planta por lo mismo. Milagrosamente, y aunque sé que ya he dicho lo delicada que es, o de pronto lo lento de su crecimiento, comparte cuidados realmente similares con una monstera deliciosa. Entonces yo sé que se ve tan delicada que uno diría, no, esa planta se ve súper difícil de cuidar, pero realmente no. Y vamos allá. El primer punto es la luz adecuada. Bueno, este tipo de monstera prospera en luz brillante pero indirecta. Necesitamos de cualquier manera evitar la luz solar directa porque puede quemar las hojas. Mi teoría es que en el vivero donde la conseguí, justamente esta que fue la que conseguí solita, la tenían o la tuvieron sin querer en luz solar directa y miren lo que pasó. Aquí se nota que le arrancaron esta parte quemada de la planta, pues de la hoja, para poderla vender y que no se viera como tan lastimada. Y esta, mi teoría es que dijeron, no, pues es que si le quitamos toda la parte de la hoja que está quemada, nos tocaría dejarla muy feita, dejémosla así y que el nuevo, pues como dueño de la planta sea el que decida qué hacer con ella. Efectivamente la dejaron quemar, pero el resto de las hojas están bien, a excepción de esta pequeñita que está aquí, que tiene una coloración más amarilla donde debería de estar verde, lo cual me indica que sufrió un estrés por luz solar directa. Lo importante sí es que la planta en general está bien y tenemos como muy buenas posibilidades para trabajar con ella. El segundo punto son los riegos. Por lo general, lo más importante es dejar secar bastantico, no del todo, la parte superior del sustrato. Hay algo que quiero decirles y es que donde yo vivo, que es Colombia y justo al lado de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, nosotros no tenemos estaciones, es como si tuviéramos un verano eterno. Entonces yo vivo en un pueblo, en una finquita en Santa Elena. Aquí sí suele haber como una mayor humedad. Ahorita les voy a mostrar por qué. Estamos cubiertos por bosques nativos. Entonces, claro, la humedad es mayor que por ejemplo en Medellín, pero lo que sí les puedo decir es que en un lugar con estaciones, lo más recomendado es en climas más cálidos reguemos la planta una vez por semana y en las temporadas que son de invierno reduzcamos el riego. Las plantas son seres vivos y todas son únicas y diferentes, debemos de estar pendientes de cada una para asegurarles las mejores condiciones de posibilidad. La última vez que regué esta planta fue justo hace una semana. Ya el sustrato está seco, lo que pasa es que aparte de todo, no sé por qué hacen eso en los viveros, esta planta tiene mucha cascarilla de arroz y la verdad no es muy bueno porque la cascarilla de arroz lo que hace es mantener la humedad. Entonces, ¿qué pasa? Si la monstera en general es un poco susceptible, o sea, la monstera deliciosa es un poco susceptible a la humedad, las monsteras variegadas, todo lo que son albos, variegatas, Thai Constellation y demás, son muchísimo más susceptibles a la humedad. Entonces es mejor pecar, entre comillas, por no regar tanto la planta que por un exceso de riego, porque se suelen pudrir demasiado los tallos. Entonces, como les indico, yo no la he regado porque también estaba esperando un poco este video y porque la verdad el sustrato sigue súper mojado. No me gusta mucho la tierra de viveros. Como tienen una mayor cantidad de plantas, también las posibilidades van a ser mayores de adquirir plagas o enfermedades fúngicas. Entonces yo lo que hago siempre que consigo una planta de un vivero nuevo es que yo le saco todo el sustrato y lo cambio por uno que sea mío y que yo sepa que está en óptimas condiciones, porque aparte de que mi plantica se me puede morir, lo que sucede es que también me puede matar al resto de mis plantas. Laura, ¿y por qué tienes estas plantas como en raíz desnuda, en un recipiente plástico con agua? Es porque como las conseguí antier que bajé a Medellín a terminar el diseño de interiores con plantas, no sé si ya voy a publicar, si ya he publicado este video antes, pero lo más probable es que salga después de este. Hice un diseño interior en un apartamento gigante y son más de 60 plantas, entonces bajé a realizar pues ese trabajo, terminarlo, y aproveché que fui al vivero, me compré estos dos mini balazos variegados, pero como el camino era bastante largo desde Medellín hasta acá, estaban bastante pesadas las plantas y aparte menos mal las saqué de esas bolsas, olían asqueroso, o sea, de verdad no se imaginan el olor que emanaban estas plantas, literalmente estaban como un tronco, o sea, la tierra estaba como un tronco, el exceso de riego que tenían estas dos pobrecitas, fatal. Pero claro, las tengo que hidratar
porque de por sí ya sufrieron un estrés al ser sacadas de las macetas y aparte transportadas y todo. Entonces yo dije no, las voy a hidratar de igual manera y luego las cambio a un sustrato seco y las riego en unos días. Por eso es que estas dos monsteras están en raíz desnuda, en recipientes con agua. Otra de las cosas importantes es que si bien esta planta no resiste encharcamientos, sí le gusta demasiado la humedad, o sea, los ambientes húmedos. Por eso les decía que aquí en Santa Elena es como el clima perfecto para la mayoría de las plantas. Realmente acá tenemos como una cubierta que nos va a dar sombra. Entonces lo que puedes hacer para evitar al máximo posible encharcar esta planta es el riego moderado en el sustrato, pero quizá 2 veces por semana podrías pulverizar las hojas. Si de pronto no tienes un pulverizador pero tienes un humidificador, le encantará. Por ejemplo, podrías ver qué tipo de plantas necesitan más humedad pero tampoco un riego excesivo en el sustrato. Podrías colocarlas juntas como en un abrazo. Podríamos fácilmente colocar estas plantas cerca de los Philodendron Pink Princess, que están aquí esquejados detrás. Podrías también colocarlos cerca de los anturios, por ejemplo de un anturium cristalino. Le iría súper bien porque son aráceas, tienen un tallo suculento. Algo que a mí personalmente me gusta hacer es nutrir la planta. Entonces yo lo que hago es utilizar humus de lombriz líquido. ¿Por qué líquido y no sólido? Bueno, inicialmente cuando adquiero una planta, claro, en el sustrato mezclo, le coloco gravilla en la base para que pueda ayudar a drenar y evitemos los encharcamientos, y hago una mezcla de tierra negra con humus de lombriz sólido. ¿Qué pasa? El humus de lombriz es un abono natural, por lo cual no es común y no sucede que uno de pronto se exceda en añadir este humus y que de pronto la planta se nos queme. Por el contrario, le va a ayudar bastante. Pero claro, con el tiempo hay que seguir como añadiéndole un poquito más de nutrientes a la planta. Como no quiero estar estresando mucho mi planta, entonces simplemente lo que hago es coger 5 centímetros de una jeringa gruesa de humus de lombriz líquido y lo vierto en 900 o 1000 mililitros de agua. Lo inyecto, por así decirlo, en el agua, lo mezclo bien y ese día voy a regar las plantas con esa preparación. Normalmente eso es lo que suelo hacer cada 15 días, pero mínimo que sea una vez al mes. Y de verdad que se nota la diferencia de mis plantas. Empiezan a pelechar, a florecer. O sea, es impresionante lo mucho que les ayuda. Bueno, otro punto muy importante viene siendo el sustrato. Entonces yo por aquí les voy a dejar mi video de mi colección de monsteras, donde hablo específicamente del sustrato ideal para este tipo de plantas. Por ahora lo que te puedo recomendar es que sí o sí utilices un sustrato bien drenado, que por ejemplo puedas utilizar una mezcla de tierra con perlita o con corteza de pino. Nos va a permitir un buen drenaje y a evitar que las raíces se pudran. Por eso les decía, como no entiendo cómo en un vivero que se especializan en plantas exóticas, pues le pongan cascarilla de arroz a este tipo de plantas que son tan delicadas y que tienen costos tan elevados. Pues yo creo que también debemos de tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que las plantas lleguen súper bien. Sí o sí, este sustrato hay que cambiarlo. Otra de las cosas que quería hacer con ustedes en videos es cambiarle el sustrato a mi Philodendron, porque la verdad yo lo tengo pues con tierra. Con tierra solamente le tengo una base para drenar, pero la verdad estoy buscando aquí en Santa Elena quien venda como este tipo de materiales para poderlo hacer bien con ustedes y colocarle los tutores a todas mis monsteras. Necesito comprar más sustrato o fibra de coco, como les mostré que es lo que yo utilizo en lugar de musgo para hacer mis tutores. Entonces por favor estén atentos porque ese tipo de contenido se viene en el canal. Vamos a cambiarle todo el sustrato por el más óptimo a los Philodendron que tenemos aquí con nosotros y vamos a colocar tutores. Si de pronto tienes como esa misma intención en las próximas semanas, sería chévere que lo hiciéramos juntos o juntas o juntes, y así nos podemos hacer compañía por este medio. Bueno, el sexto punto es la poda. Por favor recuerden o recordemos retirar las hojas enfermas, dañadas o muertas de la planta, porque ¿qué pasa? Si no lo hacemos, si no retiramos estas hojas, la planta va a continuar brindándole o intentando brindarle energía a esas hojas. Entonces obviamente es mejor cortarlas para que la planta pueda enfocar su energía en las partes que sí están sanas y que van a continuar viviendo. Como ya sabemos, la poda también puede ayudarnos a controlar el tamaño de la planta, aunque pues personalmente entre más grandes estén esas monsteras, yo más feliz voy a estar. Por favor, es muy importante que recuerdes utilizar herramientas bien afiladas y esterilizadas antes de llegar a tocar la planta, para que los cortes sean lo más precisos y limpios posibles
y que no le vayamos a propagar algún tipo de enfermedad o de plaga a nuestras plantas. Entonces, por favor, esteriliza tus herramientas y utiliza herramientas afiladas. El séptimo punto es el soporte para el crecimiento. Entonces, dado que la Monstera Albo Half Moon es una enredadera, un philodendron, quiere decir que aman trepar por los árboles, proporcionan un soporte para ayudarla a seguir creciendo. Mi primer video de YouTube justamente es un video sobre hazlo tú mismo o do it yourself, tutores para philodendron o para plantas trepadoras. Te invito entonces a que vayas a mirarlo. Lo que podemos hacer es proporcionarle una estructura como un enrejado o un tutor de fibra de coco para que trepe. Mucha gente utiliza musgo, yo utilizo fibra de coco, además ya el musgo está siendo protegido a nivel mundial, entonces me parece que una opción que es buena es la fibra de coco. Esto lo que va a hacer es ayudar a estimular más el crecimiento de la planta, a mantenerla erguida, y también van a notar la diferencia en el tamaño de las hojas. Si ustedes, por ejemplo, desean, lo que pueden hacer es colocar una monstera aquí en su maceta con tierra normal y colocarle otra maceta con el sustrato ideal, con los riegos ideales, con todas las condiciones de posibilidad ideales, y añadirle un tutor, y ustedes mismos pueden llevar un diario, por así decirlo, de plantas, y entonces hacerle un registro como una bitácora. Tal fecha, estas son mis 2 plantas. 3 meses después, estas son mis 2 plantas, para que miren de pronto también qué ventajas les puede brindar todos estos cuidados. Tengo una historia que contarles que no tiene que ver con monsteras, sino con caladíos. Y no me van a creer, y la voy a dejar para el final del video. Otra sección del video son los problemas más comunes de la Monstera Albo Half Moon. Entonces, el primer punto son las hojas amarillentas. Las hojas amarillentas nos pueden indicar 2 cosas. La primera es un exceso de riego, o la segunda, una falta de nutrientes en el suelo. Después de que les enumere la lista de problemas, les voy a también dar la lista de soluciones. Las manchas marrones, como es en este caso, si las pueden ver, pueden indicar 2 cosas. La primera es un exceso de luz solar directa, o sea, es una quemadura solar. O la segunda puede ser un exceso de sales minerales en el sustrato. Yo pues de esta no sé, pero de esta estoy segura que sí son manchas de quemadura solar, por lo que les mostraba ahorita en el detalle que esta planta pequeñita pues se está tornando es amarillenta, eso es quemadura de sol. Y otra cosa es esta hoja que era blanca, pues o crema. Miren cómo se le quemaron los bordes. Bueno, traje mi Monstera Thai Constellation para hablarles de el siguiente punto. Bueno, el otro punto es la pérdida de la variegación. La planta puede perder su patrón de variegado debido a una falta de luz adecuada. Realmente trato como de hacerles el ejemplo con esta planta. Recuerden que les vamos a hacer los tutores a todas las plantas, pero miren, por ejemplo, los patrones de ella. Siempre han sido variegados muy poquitos. Miren, por ejemplo, en esta zona, solamente esta parte o esta costillita de la hoja está variegada. Esta también está muy poquito variegada. Esta, digamos que es como la que más variegación tiene, aparte de esta que está acá. Pero miren que, por ejemplo, esta última todavía mantiene, no sé si la alcancen a ver ahí, si no yo les hago un detalle, esta todavía mantiene su variegación. Esta es la última hoja que le salió. Entonces realmente yo estaría muy preocupada si mi planta estuviera inicialmente muy variegada y las hojas de arriba fueran todas verdes, porque aunque puede pasar, pues no es como lo mejor, porque la idea es mantener la planta exótica siendo exótica, con todas las condiciones que la colocan como en ese estatus. Otro problema que se puede presentar para este tipo de plantas son las hojas caídas. Esto puede ocurrir por un cambio muy abrupto o drástico en el ambiente o por falta de humedad. El último punto como de esta lista de problemas es la presencia de plagas. Araña roja, cochinillas o pulgones pueden atacar nuestras plantas, especialmente en condiciones de alta sequedad. Ahora lo que más nos interesa, cómo solucionar estos problemas. Vamos con el primer punto, las hojas amarillas. Reduce la frecuencia de riego y asegúrate que tu planta tenga un buen drenaje. Además, alimenta a la planta con un fertilizante equilibrado. Manchas marrones en las hojas. Traslada la planta a un lugar con luz solar indirecta y controla la cantidad de agua que recibe para evitar la acumulación de sales. La pérdida de la variegación. Ubica tu planta en una zona con una buena cantidad de luz solar indirecta. La variegación puede de hecho recuperarse con un ambiente luminoso. Hojas caídas.
Mantén un ambiente constante para la planta y asegúrate de que reciba un buen nivel de humedad. Y muy importante, evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. Y por último, presencia de plagas. Te recomiendo que trates las plagas con soluciones orgánicas o insecticidas suaves y también que te asegures de limpiar regularmente las hojas para prevenir infestaciones. Observar regularmente la planta y responder rápidamente ante cualquier signo de problema puede evitar que los mismos se agraven. Y además mantendrá tu Monstera Albo Half Moon saludable y vibrante. Como un valor agregado, quise hacer una lista como de curiosidades e información valiosa sobre la Monstera Albo Half Moon. Pertenece a la familia de Aráceas y es una variedad variegada de la Monstera deliciosa, que es originaria de las selvas tropicales de México con una extensión hasta Argentina. Si de pronto quisieran saber por qué se llama Monstera deliciosa, vuelvo y les dejo por acá el enlace de mi colección de monsteras, ahí les doy unos datos súper interesantes. El segundo punto es su rareza y su valor, ya que esta variante variegada es altamente valorada por su belleza y lo exótica que es. El gran tamaño de sus hojas y la rareza de su variegación la convierten en un tesoro para los amantes y los entusiastas de las plantas. Por supuesto que entra en la categoría de plantas de colección y plantas exóticas. El cuarto punto es el fenómeno en la variegación y como ya lo he explicado anteriormente en los videos, también el resultado de esta variegación no es más que una mutación genética que afecta la producción de clorofila, dando como resultado la producción de patrones verdes y blancos en sus hojas. Otro punto es la dificultad en su cultivo. Esta variedad es también conocida por ser más difícil de cultivar a comparación con otros tipos de monstera. Esto se debe a que su crecimiento es más lento y su sensibilidad a las condiciones ambientales hace que sea más desafiante mantenerla en óptimas condiciones. Por último, el encanto de la Monstera Albo Half Moon. A pesar de su exigencia, la Monstera Albo Half Moon es una planta que agrega singularidad y elegancia a cualquier espacio. Su belleza única la convierte en un tesoro para aquellos que tenemos el privilegio de cuidarla. Y bueno, por último quiero animarte a conseguir la tuya. Nosotros en el momento no tenemos disponibilidad de venta, pero lo que sí es que en unos meses la tendremos. Quiero dejar que crezca un poquito más la planta para cortarla por esquejes, pero estas sí las voy a empezar a reproducir ya. O sea, ahorita lo que me voy a poner a hacer es esquejarla. Por ejemplo, aquí ya hay una plántula, pues le digo yo porque igual todavía está pequeña. Si estás interesado en adquirir alguna de estas plantas con nosotros en los próximos meses, te invito a que nos sigas en Instagram, es @jardindelsol.plantas, y que te sumes a este maravilloso mundo de las plantas en general y también las plantas de colección y plantas exóticas. Por último, nada más que agradecerte por haber llegado hasta acá. Espero que esta información haya sido de tu agrado, bastante útil. Por favor, si te gustó este video, recuerda suscribirte para más aventuras botánicas y para más plantas como esta. También, por favor, si te gustó, regálanos un like, una manito arriba y un comentario positivo. Compártenos con alguien que también ame las plantas exóticas, que ame las monsteras, que ame las plantas en general. Y recuerda que estamos en la mayoría de redes sociales como Facebook, Instagram, estamos en Pinterest, estamos en TikTok, estamos aquí en YouTube. Entonces te invito a que también nos sigas, es @jardindelsol.plantas, y que vayas a ver los otros videos. Se los voy a dejar acá. Despide Aura de Jardín del Sol Plantas y un abrazo. Muchachos, en Bogotá es demasiado difícil tener caladios, demasiado difícil. No sé por qué, pero es demasiado difícil. Y lo que pasó es que yo di por muertos mis caladios. Pues yo dije, no, ya, no los voy a insistir más. Llevaba como 5 o 6 meses dándole un buen trabajo a mis caladios y nada. Yo la verdad nunca extraje el bulbo de la tierra porque yo dije, no, pues, ¿para qué lo voy a dejar ahí? Y lo dejé de regar. De hecho, encima, está la maceta cuadrada grande, está el sustrato, murió la planta, ya no había ni indicios de nada, y yo lo que hice fue colocar como unos cactus y unas suculentas de macetas muy chiquiticas encima y las regaba ahí como porque no tenía un plato pequeño para cada planta. Entonces dije, esto le puede ayudar. Y justo 2 días antes de mudarnos para Santa Elena, antes de enviar la mudanza, vi cuando retiré los cactus y las suculentas y el caladio tenía un brote. Y yo lo toqué y estaba vivo, o sea, no era un brote, pues no era como, que a veces queda como la cascarita del brote que intentó pelechar y no funcionó, no. O sea, con ese poquito de agua con el que yo estaba regando los cactus y las suculentas, mi brote empezó. Y aquí estoy viendo, está creciendo de una manera particular, sí, pero está vivo.
está vivo, y justo en el camión de la mudanza, que estuvo 2 días y medio, cuando me lo entregaron, el brote pelechó. Para que vean cómo es la vida, literal, y la naturaleza. Entonces estoy sonriendo porque cuando venía para acá caminando, justo vi la hoja. Bueno, no estaba tan extraño el crecimiento, lo que pasa es que no tenía una buena visibilidad desde allá. Miren, miren qué hermoso.